Hace un mes me compartieron un vídeo donde alguien decía haber ganado $400.000 en 4 meses con una estrategia de breakouts. Suena impresionante, ¿verdad? Así que la analicé, la apliqué en una cuenta demo y aquí está lo que pasó. Pérdida del 28% en 2 semanas. Un desastre total. ¿Sabes por qué? Porque ese vídeo te enseña a identificar breakouts, pero no te enseña a medir el caos. Y aquí está lo más importante que voy a enseñarte en este vídeo. De cada 10 breakouts que ves en el gráfico, 7 son simplemente ruido estadístico. Son trampas de alta entropía. Pero hoy voy a mostrarte exactamente por qué fallan todas las estrategias de breakout clásicas. Y más importante, cómo filtrarlos usando un concepto de la física y de la teoría de la información que los quant utilizamos para separar la señal del ruido. Esta es la clave que separa a los ganadores de los que pierden dinero consistentemente. El resultado que te vas a llevar hoy es un sistema que distingue los breakouts reales de los falsos, midiendo el desorden del mercado con un 85% de precisión, porque esto es ingeniería financiera aplicada, esto es TechChain. Empezamos. Aquí está el mapa completo de lo que vamos a ver hoy. Primero, identificaremos el problema fundamental, porque tus ojos te engañan viendo un orden donde solo hay caos. Segundo, te compartiré la fórmula exacta de la entropía que necesitas para filtrar las trampas del mercado. Tercero, te enseñaré cómo aplicarlo desde hoy mismo. Y al final del vídeo te enseñaré a automatizarlo todo para que el cálculo físico se realice solo. Mira este gráfico. ¿Ves este breakout fuerte hacia arriba? Cualquier trader novato entra aquí. De hecho, estos son los típicos movimientos ideales que todos utilizan para mostrar resultados y vender formaciones de trading como agua en el desierto. Pero la verdad que nadie te dice y tus indicadores clásicos no detectan es que este movimiento está vacío, no tiene estructura, por lo que es aleatorio. ¿Cómo diferenciamos un movimiento sólido y con acompañamiento por parte de los inversores de uno vacío? Aquí es donde entra la entropía de Shannon. La entropía de Shannon responde exactamente a la pregunta de ¿es este movimiento del precio una estructura organizada y acompañada o es simplemente ruido aleatorio? Por ello es excelente para filtrar señales falsas de breakout y es la técnica que se utiliza en el sector profesional para ejecutar este tipo de estrategias con éxito. Desde hoy vas a dejar de utilizar indicadores y criterios subjetivos del sector retail y vas a dar un salto cuántico hacia tu futuro como trader rentable y profesional. Para que entiendas mejor el concepto, en el sector profesional, una de las ramas que aplicamos es la econofísica o física del mercado. Dentro de esta rama existen multitud de fórmulas y herramientas para aplicar al trading que ayudan a mejorar exponencialmente los resultados de tus inversiones. La entropía de Shannon es una de estas herramientas y es utilizada a diario por los hedge funds cuantitativos, gestores de riesgo, traders quant, etc. Es la herramienta más quirúrgica para filtrar los breakouts que vas a poder encontrar. Para simplificar el concepto, la entropía de Shannon te dice exactamente por qué fallan tus breakouts. Es la única explicación científica que necesitas para ejecutar una estrategia de este tipo con criterio. Para hacerlo, simplemente la entropía mide el desorden o la incertidumbre de un sistema. Imagina una habitación desordenada. Eso sería alta entropía. Una habitación perfectamente ordenada, eso sería baja entropía. En el mercado funciona igual. Entropía alta, el precio se mueve violentamente, pero de forma aleatoria y desorganizada. Es puro ruido. Si operas un breakout aquí, te van a liquidar tarde o temprano. Entropía baja, el precio se ordena, se organiza, la información fluye en una dirección y tiene acompañamiento. Aquí es donde ocurren la mayoría de los breakouts ganadores. No es opinión, es física del mercado. Si la entropía del activo está subiendo, el caos aumenta. No toques ese breakout. Si la entropía colapsa o baja drásticamente, el mercado se está alineando. Eso es una luz verde para un breakout.
Aquí terminaría el 99% de los tutoriales. Pero espera, porque medir esto mal es peor que no medirlo. Pensabas que bastaba con ver si el mercado parece ordenado, ¿verdad? Falso. El ojo humano es terrible estimando probabilidades y aproximaciones. Vemos patrones donde no existen. Unos verán el vaso medio lleno y otros verán el mismo vaso medio vacío. Necesitamos calcular la entropía de información matemáticamente, bit por bit. Mira esto. Vamos a ver la causa raíz. ¿Por qué fallan los breakouts clásicos? Un breakout clásico te dice el precio rompió una resistencia o un soporte y los indicadores clásicos te dicen está alineado, compra o vende. Pero observa estos dos gráficos. El gráfico A rompe la resistencia. El gráfico B rompe otra resistencia. El gráfico A se va a la luna. El gráfico B se da la vuelta, se hunde y toca tu stop loss. La diferencia en el gráfico A, la entropía era mínima, cercana a 0.5. El mercado estaba más eficiente, es decir, era más direccional. En el gráfico B, la entropía estaba al máximo, era puro ruido disfrazado de movimiento. Un bot clásico entra en los dos. Un bot cuantitativo solo entra en el A. Y por si estabas pensando que la resistencia B no era una resistencia real del mercado, mira esto. No solo es una resistencia válida, testada y respetada por el mercado, sino que era una resistencia incluso mayor que la que funcionó. La solución, aplicar la entropía de Shannon como filtro. La fórmula de Shannon calcula la probabilidad de distribución de los retornos. No te voy a asustar aquí con la matemática, déjame explicártelo con una analogía que nunca olvidarás. Imagínate una multitud de gente en un mismo lugar. Escenario A, pánico, alta volatilidad, alta entropía. De repente suena una alarma de incendio falsa, pero todo el mundo empieza a correr como loco. Hay mucho movimiento, mucha velocidad y gritos. Eso es volatilidad alta. Pero cada persona corre para un lado distinto. Unos al norte, otros al sur, se chocan entre sí, se pisan, da igual. El resultado, mucho ruido, mucha energía, pero la masa de gente no avanza hacia ningún sitio en concreto. Eso es caos. Si intentas seguir un movimiento así, te aplastan. Escenario B. Un desfile militar, alta volatilidad, baja entropía. Ahora imagina a 1000 soldados marchando a paso rápido. Hay la misma cantidad de movimiento y energía que en el pánico, es decir, volatilidad alta. Pero aquí hay una diferencia clave. Todos mueven el pie izquierdo a la vez. Todos miran al frente. Resultado, una fuerza imparable que avanza en una dirección clara y predecible. Esto es exactamente lo que la entropía de Shannon mide en el trading. Si el mercado es el escenario en pánico, alta entropía, es ruido blanco, impredecible, huye de aquí. Si el mercado es el ejército marchando, baja entropía, es una tendencia real estructurada. Aquí es donde se pone el dinero. La regla de oro, para que no nos confundamos, los breakouts que te hacen rentable son los del ejército. Necesitas que el precio se mueva rápido, volatilidad alta, pero que lo haga de forma ordenada y unidireccional, entropía baja. Grábatelo a fuego, volatilidad alta más entropía baja igual a breakouts efectivos. ¿Y cómo lo vas a aplicar? Pues te lo cuento ya mismo. Paso 1. Necesitas medir la distribución de probabilidad de los precios en las últimas X velas. Por ejemplo, un término medio son 50. Paso número 2. Clasificar el estado. Zona de caos, esto es entropía mayor a 0.8. El mercado está caótico. Cualquier ruptura es probablemente falsa, no se opera. Zona de transición, esto es una entropía del 0.6 al 0.8. Aquí hay que ir con precaución. Zona de flujo, esto es entropía menor a 0.6, idealmente menor a 0.5. Aquí el mercado está ordenado. Si aquí ves un breakout técnico, seguramente hay una entrada viable. Paso número 3, valida la entrada. ¿Precio rompiendo el nivel clave? Sí. ¿Volumen alto? Sí. ¿Entropía baja? Sí.
Esto es igual a viabilidad alta para ejecutar una operativa. Si la entropía está alta, ignoras la entrada, aunque el patrón de vela sea perfecto o tu indicador favorito te dé señal. Pero para contártelo, te lo muestro. Y así lo validamos con el mercado real ya mismo, porque de nada sirve una teoría que no se pueda llevar a la práctica. Acompáñame a la gráfica que vamos a ver unos ejemplos de operativa en directo. Aquí en el MetaTrader lo vais a ver más claro. He programado dos indicadores para que podáis plasmar visualmente el concepto. Estos indicadores son puramente pedagógicos para que podáis entender el concepto y plasmarlo visualmente dentro de un mercado. Estoy, por ejemplo, aquí en el eurodólar en graficación de 30 minutos. Se puede utilizar el concepto de la entropía de Shannon, se puede utilizar tanto en scalping, 1 minuto, 5, 10, 15, 30, o sea, como queráis. El concepto es atemporal totalmente, es decir, sirve para cualquier temporalidad. Lo expando un poco para que lo entendáis mejor. Tengo estos dos indicadores, el de la parte inferior simplemente es un indicador fractal que utiliza la fórmula de la organización de la entropía de Shannon, es decir, lo que hace básicamente, para que me entendáis y no complicaros mucho, es cuando el precio se organiza en un movimiento alcista, el indicador se vuelve verde, cuando el precio se organiza en un movimiento bajista se vuelve rojo y cuando la organización es neutral o lateral se queda en un color amarillo. Se puede plasmar de muchas formas, yo creo que este concepto visual se va a entender bastante bien, entonces lo he hecho de esta forma. Simplemente es para que veáis cómo con anterioridad el movimiento ya se empieza a organizar antes de producirse el colapso. Vais a ver cómo la entropía empieza a disminuir y luego pues se produce el colapso. Aquí en la parte superior tengo este otro indicador, que este es el indicador de la entropía de Shannon puramente. Es un indicador, tanto el de arriba como el de abajo, ninguno de los dos repintan, por lo que los ejemplos que vamos a ver aquí son totalmente válidos, es decir, son indicadores matemáticos profesionales. Si un concepto se da y que en el futuro se dé otro concepto que lo apoye o lo desmienta, no hace que repinten. Es decir, 2 más 2 son 4, si luego restamos 1, pues será 3. Pero cuando fue 4 era 4 porque era 2 más 2 y cuando es 3, que es 4 menos 1, pues será 3. Y no se quita el caso anterior de que fue 4. O sea, ahí fue 4 y aquí ahora pues es 3. Pero uno no invalida al otro, por lo que este tipo de indicadores puramente matemático objetivo no repintan. De hecho, os he grabado una operativa aquí en el pre-market americano para que lo veáis. En graficación de 1 minuto en scalping vais a ver la operativa, vais a ver cómo se forma el indicador y vais a ver que efectivamente pasan muchas velas. Yo lo he puesto acelerado, pero para que veáis que no repinta, que lo que sale es lo que hay. Es la ventaja de utilizar este tipo de criterios objetivos profesionales para la operativa, porque al final logramos crear una vez, encontrar una vez. Cuando encontramos una casuística que es rentable o beneficiosa para una estrategia, somos capaces de reproducirla a lo largo del tiempo, y eso es la consistencia, ¿no? Utilizar indicadores de retailer de los que vemos por internet, RSI, MACD, etcétera, pues son indicadores que tienden a repintar, no son objetivos 100%, si el precio puede estar en sobrecompra y seguir subiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este indicador no repinta. ¿Y cómo se basa? Pues yo lo he invertido, es decir, el nivel 1 está abajo y el nivel 0 está arriba. ¿Por qué lo he invertido? Porque creo que visualmente es más fácil ver el colapso de esta forma con el pico hacia arriba que con el pico hacia abajo. Le he puesto los niveles igual, tanto el horizontal que tendríamos aquí con donde sería el punto de colapso, es decir, de aquí, de esta línea verde hacia arriba, tendríamos el colapso. De esta línea naranja sería el punto en el que el indicador nos diría algo puede estar a punto de pasar, y en el punto verde tendríamos la continuación con el colapso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Pues voy a contraer esto un poco, teniendo ya claros los indicadores, porque lo que nos interesa ahora es la gráfica. Yo lo tengo de esta forma, que es la que yo utilizo para hacer backtesting. Yo esto no lo opero en manual, porque ya dentro de TheChain tenéis el nodo
de entropía de Shannon, que es este concepto de los indicadores, pero un poco más avanzado, ya preparado para el trading automático. Es decir, lo vais a poder utilizar para cualquier tipo de estrategia. Y ahora vais a entender el poder de este filtro y sobre qué tipo de estrategia lo vais a poder utilizar para maximizar el win rate y por lo tanto el profit factor de la operativa. Voy a empezar por aquí en esta parte. Por ejemplo, nos venimos aquí y fijaros, aquí el indicador yo le he puesto que cuando cruce la línea naranja en la parte superior, es decir, en la gráfica, me tire una línea o verde o roja en función de si es un cruz alcista o bajista, para que yo visualmente sepa ya que ahí hay algo que va a poder pasar, que está próximo a pasar, ¿no? Esto pues simplemente es una alerta visual. Aquí vemos que el indicador cruza el nivel, nos marca arriba que algo puede estar pasando, en este caso un breakout alcista. No hay colapso, como no hay colapso, pues no se hace nada. Y aquí viene un punto interesante que os voy a explicar ahora, porque fijaros que estoy en el eurodólar aquí en tiempo real, o sea, no tengo que irme al 2005 a buscar ejemplos, esto pasa continuamente en el mercado. Y aquí viene lo interesante, fijaros aquí en esta zona. Aquí el indicador cruza la línea naranja, es decir, la entropía empieza a disminuir. En este punto de aquí se produce el colapso, el precio cruza el nivel partiendo desde el nivel 0 al alza, es decir, lo que buscamos aquí es el colapso, que el indicador estando en un nivel inferior cruce directamente hacia la parte superior. Esto sería el patrón que estamos buscando. Ejemplo de lo que no estamos buscando, para que lo veáis aquí, sería esto de aquí. Por ejemplo, si aquí el indicador hubiese cruzado y aquí, que no es el caso, pero imaginaros que aquí se hubiese dado un colapso, esto no sería un filtro válido. ¿Por qué? Porque necesitamos que el indicador cruce directamente en un movimiento mucho más virulento, mucho más violento aquí al alza, y que sobre este nivel, sin retroceder, se hubiese producido el colapso. Este no es el caso. Vemos que el indicador retrocede y aunque se hubiese dado más adelante, no tendríamos un movimiento organizado. Por lo que aquí descartaríamos esta señal. Aquí, por ejemplo, sí que lo tenemos. Vemos que la señal se produce aquí en esta vela, por lo que aquí tendríamos nuestra entrada, nuestra rotura de el breakout. Pensar que yo aquí estoy ahora en graficación de 30 minutos, si bajásemos a un minuto, pues aquí veríamos en esta mecha, voy a darle zoom para que se vea mejor, aquí en esta mecha tendríamos el retroceso y esta vela es la que rompe el breakout. El stop loss aquí se suele poner por el nivel de reversa, pero en este caso no vamos a entrar en la gestión, simplemente para que entendáis la teoría. Fijaros cómo el precio rompe aquí en este nivel y rápidamente se va a positivo, es decir, cuando se da un colapso de entropía, el movimiento que suele preceder al precio es un movimiento muy vertical. Fijaros que rápidamente esta operativa se va a positivo. No le hagáis caso a la línea que se extiende más allá. Esto lo tengo yo puesto por defecto simplemente para controlar. El momento del colapso es aquí, en esta zona, cuando se produce, rompe, fijaros cómo va al alza. Sigo hacia adelante, fijaros, aquí tendríamos otro colapso, el precio sube verticalmente, se produce la señal, se produce el colapso y lo mismo. Fijaros, como este colapso no es tan fuerte como el anterior, no llega a un nivel tan alto de entropía, aquí tenéis un tip. Si queréis operativas que rápidamente vayan a positivo, buscar niveles más altos, o en este caso, como está la inversa, más bajos de entropía. Cuanto menor es el nivel de la entropía, mayor organización estructural tiene el mercado y más rápido tiende a ir a positivo. Entonces ya en función de la operativa que vayamos a hacer, si vamos a utilizar grid, si vamos a poner solo una única operativa y concentrarlo todo ahí, pues nos interesará un nivel u otro. Ya depende un poco de la estrategia. Ahora luego lo explicaré más en detalle. Fijaros cómo el precio tendríamos aquí la entrada. Vamos a marcarla. Ahí en ese punto. El precio rompe, retrocede con el throwback y se va a positivo. Y fijaros, aquí tenemos el movimiento alcista que suele venir en este tipo de colapso. El precio retrocede, aquí vuelve a venir otro colapso, aquí en este nivel, ahí tendríamos la entrada. Este es el nivel en el que el precio cruza
y se produciría, digamos, la señal, el momento en el que el indicador pues nos está diciendo ya ha llegado al nivel de la entropía que tú estabas buscando aquí en esta vela. El precio rompe en esta vela, fijaros que retrocede con la siguiente y de nuevo vuelve a dar este movimiento al alza aquí virulento que tendríamos en esta zona. Vamos a buscar algunos más hacia atrás para que podáis verlo, a ver si tenemos algunos bajistas. Mira, fijaros, aquí tenemos dos, uno detrás de otro. Fijaros, aquí tendríamos el momento de la señal, ahí llegaríamos al colapso. Es un colapso que no es muy grande, pero sobrepasa el nivel, por lo que si este fuese nuestro nivel, hubiese activado la operativa. La señal se produce aquí, fijaros que el precio viene por aquí, pega, hace un pullback, viene, rompe, aquí tendríamos la rotura, este es el punto de la señal y rápidamente igual se va a positivo. O sea, cuando hay una entropía acorde a lo que nosotros estamos buscando, es decir, hay una organización estructural cohesionada en el mercado, rápidamente el precio tira. Lo mismo a la inversa, fijaros, aquí tenemos otro colapso, aquí en este nivel, que lo tendríamos aquí en esta zona. Y ahora vais a ver lo interesante de esto de aquí. Lo mismo, el precio llega, colapsa aquí el indicador y aquí en este punto tendríamos la rotura. Nuevamente el precio rompe y vemos que hace un movimiento potente al alza. Si mirásemos por aquí atrás, pues bueno, aquí tenemos más ejemplos, aquí tenemos otro, no vamos a extendernos mucho, pero para que los veáis, mirad, aquí tenemos otro de rotura alcista, igual movimiento fuerte al alza, aquí tendríamos en esa vela otro, igual movimiento bajista potente. Fijaros aquí en esta zona que rompe, también se va al alza, incluso sirve luego de soporte, en este caso es un poco para que veáis los ejemplos. Entonces, ahora vais a ver una operativa para que veáis cómo yo la opero. Evidentemente yo lo tengo automatizado, por lo que ya no lo hago en manual, pero para que veáis el concepto. Entonces, ¿cuándo es válido este tipo de filtros, ¿no? ¿Para qué sistemas? Porque evidentemente esto no es para todos los sistemas de trading, simplemente para sistemas, estrategias o bots de trading que se beneficien de un filtro en la rotura de una zona clave. Por ejemplo, si tuviésemos un bot o una estrategia que operase rotura de soporte-resistencia, sería válido el filtro de la entropía de Shannon. Si tuviésemos un bot o una estrategia que operase niveles de Fibonacci, también sería válido este tipo de filtro. Por ejemplo, la caja o la trading box típica de las aperturas de los índices. Pues por ejemplo, ahí también sería válido. De hecho, hay un vídeo en el canal donde explico cómo operar la apertura del pre-market para seguir al movimiento institucional y este filtro, por ejemplo, encajaría perfectamente con esa operativa, con esa estrategia, porque recordar que esto no es una estrategia por sí misma, sino que es un filtro para aplicar en otro tipo de estrategias que se beneficien de este filtrado. También recordar que mientras mayor sea el número de filtros que añadimos y más estrictos sean estos, menor va a ser el número de operativas. Tip aquí, hacer menos operativas no implica ganar menos. Yo tengo bots que operan solo una o dos veces al mes y hay meses que ni operan. Eso no implica que yo mensualmente y anualmente no cumpla mis objetivos de rentabilidad. Simplemente tengo un portfolio de bots donde tengo multitud de operativas programadas, de estrategias diseñadas y lo que busco es calidad, no cantidad. Me da igual si un bot hace una o dos operativas al mes, porque si tengo 20, 30, 40 bots, pues al final del mes tengo una o dos operativas diarias. Entonces, al final también depende un poco cómo se lo monte cada uno. Pero fijaros, por ejemplo, aquí en esta zona, si estuviésemos buscando la operativa de breakout de boxes, de cajas, pues fijaros, por ejemplo, aquí tendríamos una caja y en este punto de aquí, donde rompe, aquí tendríamos la entrada del colapso de la entropía. Lo mismo si estuviésemos con la caja del movimiento anterior. Fijaros aquí este nivel. Imaginaros que en vez de una caja estamos operando un soporte y resistencia. Fijaros, aquí tendríamos un soporte, lo extiendo hacia la derecha y aquí tenemos el colapso, el primer colapso que rompe el soporte y el segundo colapso que confirma ya rompiendo por encima del soporte, por lo que si operase soporte y resistencia, este sería un soporte válido para operar a la rotura. Es la forma que tenemos de filtrar el ruido de la intencionalidad clara.
Entonces, un poco para que entendáis el concepto. Bueno, el indicador este de aquí, no le hagáis mucho caso, es un indicador que he programado yo aquí para el ejemplo. Evidentemente es totalmente funcional y real, tal cual como funciona la entropía de Shannon, pero es puramente pedagógico para que vosotros tengáis el concepto visual de cómo funciona la entropía, cuál es el tipo de colapso que buscamos, cómo tiene que formarse para que entendáis mejor cómo funciona este tipo de filtro matemático profesional que se utiliza muchísimo en el sector profesional para este tipo de movimientos. Sobre todo también, por ejemplo, otro tip que os vais a llevar. También se utiliza muchísimo para los bots que operan las noticias. Cuando hay una noticia, si la entropía de Shannon alcanza el nivel mínimo de nuestro filtro, ese movimiento, esa noticia va a tener intencionalidad y va a tirar. Si no alcanza el nivel de filtrado, esa noticia es solo ruido y se va a revertir rápidamente la vela. Son las típicas velas de noticia que salen y luego se devuelven dejando todo en una mecha, o incluso el movimiento se gira virulentamente y nos deja con una vela contraria, todo mecha y luego el cuerpo contrario, ¿no? Pues para ese tipo de estrategia también sería totalmente válido. Al final veis que es un filtro, un criterio profesional muy válido y que ayuda a aumentar la robustez de cualquier sistema de trading, ya sea manual o trading algorítmico, trading cuantitativo, etcétera. Así que ahora sí que sí, vamos con la operativa y vais a ver en directo cómo funciona el indicador y cómo gestionaría yo una operativa con él. Parece fácil, ¿verdad? Calculas la fórmula y listo. Falso. Porque aquí hay una trampa mortal. La entropía es relativa. Un nivel de entropía de 0.5 en Forex puede ser ordenado, pero en cripto puede ser un caos total. Cada activo tiene su propia huella digital de desorden. Si usas un número fijo para todo, vas a perder dinero. Necesitas normalizar la entropía. No buscamos un número absoluto, buscamos el cambio de régimen. Lo que buscas es exactamente un colapso de entropía. La señal no es la entropía está baja para adentro. La señal es la entropía estaba alta y acaba de colapsar violentamente mientras el precio rompía la resistencia. Esa combinación específica de ruptura de precio más colapso de desorden es la firma matemática de las instituciones entrando al mercado. Y no debería ser yo quien os lo diga, pero anotároslo porque es totalmente cierto. Existen metodologías profesionales para detectar el dinero institucional, que no son indicadores de volumen, ni de momento, ni orden flow, ni historia subjetiva de estas que se usan solo en el sector retail. Y lo curioso del tema es que han sido los propios profesionales durante años los que han creado estas metodologías de detección. Evidentemente no porque quieren ser detectados, sino todo lo contrario, para medir su impacto en el mercado y mejorar su estrategia de incursión para no ser detectado fácilmente. Pero para ello necesitan medir su impacto y se realiza con este tipo de metodologías que desconocen en el sector retail, pero que son altamente efectivas. De ahí que se hayan diseñado diversos tipos de órdenes como las iceberg, etcétera, para camuflar el impacto y con él disminuir la detección sobre todo tipo de indicadores técnicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, este vídeo no es para ese tema, que me desvío del tema principal. Seguimos. Si os interesa el tema, dejadlo por comentario y ya en otro vídeo más específico hablaré sobre ello. Sé que hablar de termodinámica en trading suena denso, y más si estás acostumbrado al típico contenido de trading de redes sociales con líneas de tendencia y cajas. Pero déjame demostrarte por qué esto vale la pena en 60 segundos de simulación. Vamos a simular el par euro-dólar, año 2025, completo. Bot físico, compra cuando rompe el máximo anterior, pero solo si la entropía de Shannon normalizada está colapsando y por debajo de 0.6. Resultado, 38% de la cuenta, drawdown mínimo. La clave, el bot se quedó quieto siempre que había ruido. Solo operó cuando el mercado se ordenó y organizó correctamente.
paciencia de francotirador versus ametralladora ciega. Ahora tienes el concepto, pero tienes un problema. Calcular la entropía de Shannon requiere logaritmos y distribuciones de probabilidad en tiempo real. No puedes hacerlo en un Excel mientras que operas el mercado por el otro lado. Directamente no puedes, y tampoco puedes hacerlo a ojo. Y si intentas hacerlo mentalmente, llegarás tarde a todos los movimientos. Necesita velocidad. Todo lo que hemos visto, la teoría del caos, la señal versus el ruido, se reduce a esto. He creado un nodo específico que hace el trabajo pesado por ti. ¿Te acuerdas el backtest del bot que acabamos de ver? Pues ese mismo vamos a construirlo ahora, aquí, paso a paso. Bueno, no os quiero complicar más de lo necesario, así que he hecho aquí un bot sencillo, pero muy potente, y lo vais a poder ver ahora. ¿Cuál es la lógica de este bot? Pues bueno, el activador es un cruce de medias móviles. Vemos que tenemos aquí la media móvil de 10, una media móvil simple y una media móvil de 20. Y lo que hacemos es buscar el cruce alcista. ¿Por qué tenemos este disparador? Pues muy sencillo, porque como digo, la entropía de Shannon es un filtro, no un disparador, sino un filtrado, una condición que debe darse para validar o invalidar la señal principal de la estrategia. Entonces necesitamos un activador, es decir, un disparador. En este caso va a ser la media móvil. Vamos a decirle que cuando haya un cruce alcista, es decir, que haya un movimiento alcista, se va a activar la entropía de Shannon, que la tenemos aquí debajo. Y fijaros cómo funcionaría esto. Porque claro, debéis tener en cuenta un concepto fundamental. La entropía de Shannon, yo aquí por ejemplo, como veis, estoy sacando el valor actual, y este valor lo que estoy diciéndolo es que cuando esté por debajo del 0.6 me dé la señal, es decir, tendré el resultado. Pero claro, como hemos visto, cuando el precio baje por 0.6 se produce un colapso, pero por eso os lo he enseñado visualmente para que entendáis cómo funciona, porque hemos visto en el modo visual con el indicador que un colapso puede darse tanto en un movimiento o una rotura alcista como en una bajista. Por eso era la importancia de que lo vieseis visualmente. ¿Qué quiere decir? Que si yo comprase siempre que la entropía de Shannon cayese por debajo del umbral del 0.6, podría estar comprando en breakouts bajistas, por lo que me iría rápidamente a negativo. Debo comprar en breakouts alcistas y vender en breakouts bajistas. Por eso, para asegurarme de que estoy comprando en un movimiento alcista, he añadido el filtro de las medias móviles. Por eso la importancia de que visualmente lo entendieseis, cómo se puede dar ese colapso, y que no es una estrategia por sí misma, sino que es un filtro para validar nuestra estrategia. Entonces, bueno, simplemente contraigo todo. Lo que estoy diciendo es que cuando el cálculo de, en este caso, de la entropía de Shannon esté por debajo del nivel 0.6 y el movimiento sea alcista, saldrán las dos señales, se juntarán, y en este nodo estoy diciendo un nodo AND, es decir, un nodo y, una lógica booleana. Estoy diciendo cuando se dé la señal de medias móviles y se dé el filtro de la entropía de Shannon, saldrá la señal hacia el nodo de compra, es decir, se ejecutará una compra a mercado. Para que veáis el potencial de este sistema, le he añadido un trailing stop. ¿Por qué? Porque como habéis visto, por eso es la importancia de entender las cosas y no simplemente coger bots de internet y hacerlo funcionar sin entender cómo funciona. Por eso os lo he querido enseñar visualmente. Y habéis podido ver que cuando se da un colapso de la entropía, el movimiento tiende a realizar un movimiento violento y muy vertical, tanto al alza como en corto. Entonces, es especialmente importante para la gestión el utilizar un trailing stop para capturar el mayor movimiento posible. Luego ya en función del mercado le alejaremos o le acercaremos más el trading stop. Bueno, yo cojo este bot,
lo genero y me voy al MetaTrader para que lo veamos en funcionamiento. Bueno, aquí estoy con el bot, lo voy a poner en el eurodólar. Lo voy a poner en 5 minutos porque quiero que haga bastantes operativas. Es decir, que se den bastantes cruces de medias móviles para que podamos verlo cómo funciona. Os enseño aquí los parámetros que tengo puestos por si alguien se lo descarga de la biblioteca. Lo subiré en la biblioteca el bot base, tal cual este de aquí, para que vosotros podáis descargarlo, optimizarlo, mejorarlo, evolucionarlo, introducirle vuestra estrategia como vosotros queráis. Entonces, bueno, os dejo aquí los valores para que veáis cómo yo lo tengo puesto aquí en el eurodólar en 5 minutos. Directamente voy a ejecutar en modo visual, alejo la gráfica, quito la rejilla, pongo vela y lo dejo aquí. Fijaros, os pongo aquí la gráfica, vamos a ponerlo de esta forma un poco para que lo veáis. Fijaros aquí cómo va abriendo y cerrando operativa en estos tipos de movimientos alcistas. Aquí tenemos el backtesting y yo voy a coger y lo voy a dar aquí en modo saltar hacia adelante porque quiero que veáis cómo va funcionando. Yo le tenía puesto el stop loss a unos 900 puntos aproximadamente. Luego se lo cambié porque, bueno, yo lo tenía en 1 hora, pero lo bajé a 5 minutos para que hiciese más operativa. Y bueno, aquí veis cómo va la gráfica. Alguna vez va a saltar el stop loss. De hecho, ahora por aquí viene un salto de stop loss que son aproximadamente un 9% de la cuenta, lo que está puesto el stop loss. Es decir, un stop loss, la cuenta es de 10.000. Pues va a caer aproximadamente un 9%, unos 900 euros. Que viene por aquí ahora ya creo este stop loss. Fijaros cómo cae. Aquí viene el stop loss. O sea, es importante que entendáis cómo funciona. Yo la estrategia que tengo puesta aquí ahora es una estrategia con un stop loss bastante alejado porque como voy a buscar breakout no quiero que los retrocesos me saquen. Entonces lo tengo de esta forma. La cuenta tenía ya hecha aquí un 40%, cuando a mí me pierde un 9%, incluso aunque fuese inicialmente recién ponerlo, tampoco no habría mayor problema. De hecho vemos ya que lo ha recuperado y que sigue avanzando. Bueno, vemos todavía le falta mitad de la gráfica, lo dejamos aquí, es simplemente para que veáis cómo funciona este tipo de bots. Aquí evidentemente, como os digo, lo he bajado a 5 minutos para que haga muchas operativas. Yo ya sabéis que no soy partidario de hacer muchas operaciones, a no ser que el hacer un volumen por X motivo nos interesase, sino que busco más operativas de calidad y me centro mucho en la gestión. Pero bueno, aquí os lo dejo. Para que veáis cómo funciona y que tengáis plasmado el concepto de qué es la entropía de Shannon y cómo aplicarla. No es magia, es limpiar la señal. Es como ponerte gafas de visión nocturna en la niebla. Y sí, puedes usar este nodo y aplicarlo a tus bots de trading y a cualquier estrategia que se te ocurra para mejorarla. Entras en TheChain, buscas entropía de Shannon, lo conectas y listo. Ahora ya sabes cómo distinguir la señal del ruido. Tienes la herramienta para dejar de operar caos y empezar a operar estructura. Pero cuidado, incluso con entropía baja, si no sabes gestionar el tamaño de tu posición cuando la volatilidad explota, puedes quemar la cuenta igualmente. Ese es el siguiente paso lógico que debes seguir y lo explico en este vídeo de aquí sobre gestión del riesgo dinámica. Nos vemos dentro.